León XIII, un papa profundamente antisocialista. Veámoslo. El cardenal Robert Prevost ha sido elegido nuevo papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de León XIV, y esto ha llevado a muchos analistas a rescatar la muy destacada figura histórica de su antecesor en ese nombre papal, León XIII. De León XIII se nos ha dicho que fue el papa que introdujo las doctrinas de la justicia social dentro de la Iglesia Católica y que inauguró la doctrina social de la Iglesia con su encíclica de 1891 Rerum Novarum. De manera que al haber elegido el nombre de León XIV, Robert Prevost estaría haciendo un guiño histórico a la idea de justicia social, de Estado activista y redistributivo dentro de nuestras sociedades, dentro de la historia doctrinal de la Iglesia Católica. Sin embargo, creo que muchos de los que narran esta historia, que la encíclica Rerum Novarum introduce la idea de justicia social, de Estado paternalista y redistributivo dentro de las enseñanzas de la Iglesia Católica, no han prestado demasiada atención al leer la encíclica Rerum Novarum. Y es que, como vamos a ver a continuación, la encíclica Rerum Novarum es una encíclica profundamente antisocialista, profundamente defensora del derecho natural a la propiedad privada y profundamente defensora de un papel subsidiario y muy limitadamente redistributivo del Estado. En primer lugar, se trata de una encíclica profundamente antisocialista. Los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. No solo esto, en esta encíclica encontramos una crítica frontal a la idea del antagonismo irreductible de clases entre capitalistas y trabajadores. Es un error suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Es eso tan ajeno a la razón y a la verdad que, por el contrario, es más bien cierto que como en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, de donde surge aquella proporcionada disposición que justamente podría llamarse armonía. Así ha dispuesto la naturaleza que en la sociedad humana dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio. Ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. El acuerdo, la cooperación entre ellas, el acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas. Por el contrario de la persistencia de la lucha de clases, tiene que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo. Y es que además León XIII consideraba que era una aspiración legítima de los obreros convertirse en capitalistas a través del ahorro de una parte de sus salarios. Si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza: reducir gastos al objeto de que quede algo con que ir constituyendo un pequeño patrimonio. Pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y aceptando que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas y, en primer lugar, sin duda alguna,
una más equitativa distribución de las riquezas. Por eso justamente decía León XIII, cuando los socialistas quieren nacionalizar, estatalizar toda la propiedad privada sobre los medios de producción, también están perjudicando a aquellos obreros que a través del ahorro y la inversión de ese ahorro están constituyendo sus propios patrimonios. Los socialistas empeoran la situación de los obreros todos en cuanto tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad, puesto que, privándolos de la libertad de colocar sus beneficios, con ello mismo los despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares y de procurarse utilidades. Utilidades significa beneficios, dividendos, rentas. Pero es que además, como decíamos, en la Rerum Novarum hay una profunda defensa del derecho a la propiedad privada, que ya hemos visto que se califica de inviolable. Y por eso la Rerum Novarum no solo critica a los socialistas por perjudicar a los obreros cuando estatalizan la propiedad, sino también por ir en contra de un derecho natural como es el derecho de propiedad privada. Pero lo que todavía es más grave, los socialistas proponen un remedio en pugna abierta contra la justicia, en cuanto que el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. En efecto, también en esto es grande la diferencia entre el hombre y el género animal. El hombre es el único animal dotado de razón. Es de necesidad concederle al hombre no solo el uso de los bienes, cosa común a todos los animales, sino también el poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se consumen con el uso, cuanto los que, pese al uso que se hace de ellos, perduran. Hasta tal punto defiende León XIII la propiedad privada en la encíclica Rerum Novarum, que incluso acaba defendiendo que la propiedad privada surge del derecho de apropiación originaria, en una línea muy similar a la defensa que articula John Locke sobre el origen de la propiedad privada. Con lo que de nuevo viene a demostrarse que las posesiones privadas son conforme a la naturaleza, pues la tierra produce con largueza las cosas que se precisan para la conservación de la vida y aún para su perfeccionamiento, pero no podría producirlas por sí sola sin el cultivo y el cuidado del hombre. Ahora bien, cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica así aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó, en la que su persona dejó impresa una a modo de huella, de modo que sea absolutamente justo que use esa parte como suya y que de ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho suyo. Por eso mismo, y en contra de lo que muchas veces se afirma, en la Rerum Novarum hay, sobre todo, una crítica a la redistribución coactiva de la renta, de la propiedad privada, a través del Estado, con una finalidad igualitarista. Por ejemplo, podemos leer: establezcase, por tanto, en primer lugar, que debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias. No son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas. Y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna. Vamos, que las diferencias patrimoniales entre los seres humanos, que deriven, por ejemplo, de distintos esfuerzos, o de distintos ahorros, o de distintas pericias inversoras, son justas y el Estado no debe perseguirlas. Querer, por consiguiente, que la potestad civil, el Estado, penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso. Cierto es que si una familia se encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios, porque cada familia es una parte de la sociedad. Cierto también que si dentro de un hogar se produjera una alteración grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada uno. Esto no sería apropiarse de los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos con una justa y debida tutela. Es decir, que León XIII no es que esté absolutamente en contra de cualquier tipo de asistencia estatal a aquellas personas que estén en una situación de extrema necesidad. Pero una cosa es socorrer al que está en una situación de extrema necesidad
y otra, redistribuir masivamente la renta como hacen los estados modernos. Y es que, a continuación de haber dicho esto, señala: pero es necesario de todo punto que los gobernantes se detengan ahí. La naturaleza no tolera que se exceda de estos límites, porque además en la Rerum Novarum se dice que una redistribución igualitarista de la renta terminaría destruyendo la propia sociedad. Además de la injusticia que supone la redistribución coactiva de la renta, se deja ver con demasiada claridad cuál sería la perturbación y el trastorno de todos los órdenes, cuán dura y odiosa la opresión de los ciudadanos que habría de seguirse. Se abriría de par en par la puerta a las mutuas envidias, a la maledicencia, a las discordias. Quitando el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de las riquezas. Es decir, que subiendo mucho los impuestos a los ricos, se secaría la prosperidad de la sociedad. Y esa igualdad con que sueñan los socialistas no sería ciertamente otra cosa que una general situación por igual miserable y abyecta de todos los hombres sin excepción alguna, de todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna a los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Por lo tanto, cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamento el principio de que la propiedad privada ha de considerarse inviolable. O expresado con otras palabras, las funciones del Estado para la Rerum Novarum han de restringirse, han de limitarse fundamentalmente a la defensa del imperio de la ley. Pero quedan por tratar todavía detalladamente algunos puntos de mayor importancia. El principal es que debe asegurar, el Estado, las posesiones privadas con el imperio y fuerza de las leyes, y principalísimamente deberá mantenerse a la plebe dentro de los límites del deber, en medio de un ya tal desenfreno de ambiciones, porque si bien se concede la aspiración a mejorar, sin que oponga reparos la justicia, sí veda esta, y tampoco autoriza la propia razón del bien común, quitar a otro lo que es suyo, o, bajo capa de una pretendida igualdad, caer sobre las fortunas ajenas. Ciertamente, la mayor parte de los obreros prefieren mejorar mediante el trabajo honrado sin perjuicio de nadie. Se cuenta, sin embargo, no pocos, imbuidos de perversas doctrinas y deseos de revolución, que pretenden por todos los medios concitar a las turbas y lanzar a los demás a la violencia. Intervenga, por tanto, la autoridad del Estado y, frenando a los agitadores, aleje la corrupción de las costumbres de los obreros y el peligro de las rapiñas de los legítimos dueños. Vamos, que más claramente en contra de la rapiña y de la redistribución coactiva de la renta no puede estar. Y si el Estado no viola la propiedad privada a través de la redistribución masiva de la riqueza, ¿cómo mejora las condiciones de vida de los más pobres? Pues básicamente generando aquellas condiciones que permitan el florecimiento espontáneo de la riqueza. Queda ahora por investigar qué parte de la ayuda puede esperarse del Estado. Entendemos aquí por Estado no el que de hecho tiene tal o cual pueblo, sino el que pide la recta razón de conformidad con la naturaleza por un lado y aprueban por otro las enseñanzas de la sabiduría divina, que nosotros mismos hemos expuesto concretamente en la encíclica sobre la Constitución Cristiana de las Naciones. Así pues, los que gobiernan deben cooperar primeramente y en términos generales con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos, ya que este es el cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes. Ahora bien, lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, el ahorro, la recta y ordenada constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas, es decir, los impuestos bajos, y su equitativa distribución, los progresos de la industria y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole sí quedan, los cuales, cuanto con mayor afán son impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a sus ciudadanos. A través de esas cosas queda al alcance de los gobernantes beneficiar a los demás órdenes sociales y aliviar grandemente la situación de los proletarios, y esto en virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de injerencia, ya que el Estado debe velar por el bien común como propia misión suya, y cuanto mayor fuere la abundancia de medios procedentes de esta general providencia,
es decir, cuanto mayor sea la producción dentro de la sociedad, tanto menor será la necesidad de probar caminos nuevos para el bienestar de los obreros. En definitiva, y como decía, la Rerum Novarum de León XIII es una encíclica profundamente antisocialista, profundamente defensora de la propiedad privada y profundamente partidaria de un papel subsidiario y no igualitarista del Estado. Ojalá, en materia de doctrina social de la Iglesia, León XIV siga los pasos de León XIII.